Quiero proponerles que volvamos nuevamente, gracias, Miguel, volvamos nuevamente a los jueves. A los jueves, que es como más fácil, porque los viernes a veces uno por ahí se enredan cosas. Entonces, quería proponerles eso. Y bueno, hace 15 días teníamos la guía de inglés. Pero esa guía era pues muy sencilla, esa guía no tiene mayores dificultades y las actividades que había que hacer pues eran muy fáciles, sumamente fáciles. Ahí he estado viendo los videos, he estado mirando las tareas muy bien. La idea es que no sea algo que se vuelva farragoso, difícil, sino pues que sea muy sencillo, muy sencillo. Les recomiendo eso sí, que se aprendan los pronombres personales y pues en lo posible las conjugaciones del verbo to be, que es el verbo ser o estar. Ese es más importante. Y con eso pues uno ya empieza a empezar a construir oraciones muy sencillas, pero empieza uno a funcionar con ese tema. El inglés pues hay que estudiarlo diariamente, 2-3 horas para poder uno empezar a familiarizarse. Hay que entender la estructura gramatical del inglés, hay que estudiar un poquito de gramática y sobre todo hay que quitarle el miedo. No es fácil el estudio del inglés, pero quienes se proponen hacerlo lo hacen, y es más, nos lo recomiendan a esta edad. Dice que quienes nos proponemos aprender un idioma nuevo después de los 50, que lo más seguro es que nunca tendremos una enfermedad como el Alzheimer o como la demencia senil, porque el ejercicio que hacemos de orden mental cuando se aprende un nuevo idioma es bastante importante, como una gimnasia mental, pensar en otro idioma. Entonces, yo les recomiendo que, porque a veces a uno ya le empiezan a abrir otras oportunidades, los hijos de pronto viajan, familiares que están en otras partes, en otras latitudes, nos invitan a pasar vacaciones, a muchas cosas. Y pues es bueno. A buen tiempo. Es bueno que después de que terminen su bachillerato puedan, pues, entre otras cosas, por ejemplo, practicar otros idiomas. Bueno, nosotros lo que yo les dije la vez pasada, pues lo que queremos es pues dar unos elementos ahí muy sencillos, pues nos corresponde por obligación dentro del plan mínimo, y tenemos 2 ingleses, este y otro. Al final, en 11, hay otro inglés. Pero pues son ingleses muy sencillos, muy sencillos. Por ahí, yo no sé cuándo, pero sí, hay un ofrecimiento de una chica que quiere hacer un curso de inglés para adultos mayores en línea. Cuando esté programado, yo les aviso para que las que quieran y los que quieran participar, pues puedan hacerlo. Eso ya va a ser como más avanzado y como más permanente, por lo menos unos 3 o 4 meses de trabajo. Los que quieran, les llame la atención, pues podrán hacerlo. Bueno, entonces, ¿qué dice por aquí? O sea, profe, que hoy el saludo debe haber sido en inglés. Good night, teacher Miguel. Good night. ¿Sí o no? Sí, señora. Good night, teacher Miguel. My name is Claudia. I'm from Colombia. Oh, qué bien. Yo lo único que hago es ok. Yo tengo una hija en Francia, mi esposa ha estado 2 veces en Francia y hasta ahora por ahí está medio garabateando también el francés.
Mis hijos, en cambio, sí están estudiando el inglés, los varones, ellos sí están estudiando el inglés. Y uno ya lo tiene pues, en un nivel de dominio muy importante y trabaja en un call center. Trabaja en un call center y le va muy bien. No le pagan poquito, le pagan bien por atender, pues son servicios, son quejas, reclamos de empresas norteamericanas o empresas, sí, básicamente norteamericanas. Les va muy bien. Yo he visto que es un muy buen elemento para... Yo no tengo algunos... Mi hijo estuvo estudiando en la Salle inglés-francés y muchos no están trabajando de profesores, sino están trabajando en call center. Y él está haciendo también un curso de programación y programación con inglés, eso rima muy bien. Hoy por hoy los idiomas son una... Es muy importante y es muy necesario, profe, el inglés. A mi hijo apenas hizo el inglés básico acá, mi hijo, y él se fue para Londres el 29 de julio. Regresa en enero, pero allá él va a ver un inglés intensivo avanzado. Inmersivo, porque es que va a estar en una sociedad donde todos se hablan inglés. Entonces usted tiene que pensar en inglés, se levanta a pedir el desayuno en inglés y se acuesta hablando en inglés. Allá sí. Así es. Allá sí. Allá en Londres sí le toca o habla inglés hermano o se fregó. No, y hay unas escuelas y unos programas muy buenos. Lo mismo en Australia para el inglés y son muy efectivos. Son muy efectivos porque ya después de que usted está metido ahí ya aprende porque aprende. Y le van corrigiendo, le van puliendo y le van haciendo caer en cuenta de los errores y usted va avanzando. Entonces, imagínese, profe, que una de las profesoras de mi hijo fue actriz de la famosa Harry Potter. La serie Harry Potter es una de las profesoras de mi hijo ahorita. ¿Cuál sería? Es una morenita, ella es una morenita gordita, trozudita, como dicen coloquialmente, de pelito ondulado, es morenita, y ella estuvo en la serie de Harry Potter, y es una de las profesoras de mi hijo porque tiene varias profesoras. No, muy bueno. Bueno, entonces, pues aprenderse los números, los colores, las principales profesiones, los días de la semana, los meses. Porque además muchas cosas a veces vienen en inglés y uno tiene que mirarlas. Por ejemplo, uno compra una lavadora o compra algún electrodoméstico, un celular, etc. Aunque ya muchos vienen en español, hay veces que vienen también en inglés y le toca a uno. Bueno. Yo a ese tema no le jalo. Yo no sé hablar inglés. Me tocará en algún momento si quiero acceder a otros conocimientos por una razón, es que el conocimiento de punta, conocimiento avanzado, está en inglés. Está en inglés. Yo sufro a veces, pues mi tema es la educación, entonces yo estoy muy pendiente de los documentos de UNESCO, de los documentos de derechos humanos, de los documentos sobre calentamiento global, sobre paz, bueno, temas de equidad de género, y muchos de esos documentos están en inglés y no los han traducido al español. Los traducen ahora mucho al el francés, el inglés, el francés, son como los lenguajes más oficiales de Naciones Unidas en el tema, y a veces ahora lo están traduciendo hasta el chino, al mandarín, al ruso, al alemán, pero al español, que no somos poquitos hablantes, somos más de 500 millones. Entonces, muchos documentos no están.
Y cuando aparecen son resúmenes en español. O sea que uno no tiene acceso al documento original. Y pues eso es una limitación, pues si uno está haciendo un análisis, si uno quiere mirar pues, los argumentos, las razones, pues salen solamente los enunciados. Entonces eso es una limitación en cualquier campo que uno quiera abordar. Bueno, entonces ahora sí hablemos de física. ¿Cómo les fue con la física? La materia del átomo, ¿no? Sí, sí, profe. Muy difícil, no, estaba muy fácil la guía. No, la guía está súper fácil, profe. Yo lo que averigué del átomo, pues es a simple vista es invisible, es una partícula invisible y que está dividido en tres, que son los neutrones, los protones y los electrones. Hasta hace unos siglos era así. Ahora ya sabemos que hay muchas más partículas. Muchas más, sí. Sí, señora. Pero sí, tienes toda la voy a compartir aquí la guía. Entonces, empieza hablándonos de la evolución, de cómo al comienzo pues pensábamos que las cosas, solamente lo que se veía era lo que existía, ¿no? Por ejemplo, descubrir que el oxígeno existía, eso ya es muy reciente, digamos, eso lleva por ahí que 200 años, menos de 200 años, con la química y que los gases, los elementos. Antes decíamos que todo estaba hecho de tierra, o de fuego, de aire o de agua. ¿De qué están hechas las cosas, no? De tierra, de agua, de fuego o de aire. Entonces, esos eran como los 4 elementos sobre los cuales descansaba como todo el análisis que se tenía. Y pues no sabíamos que el agua y el hielo eran la misma cosa, o que el vapor de agua, ya no conocíamos el estado, cuál era el ciclo del agua, cuál era el ciclo, cómo la temperatura. Hoy pues sabemos que hay 3 estados básicos, pero pues hay muchísimos más. Uno de ellos, el más conocido, es el estado de plasma. O sea, que no solamente es sólido, líquido y gaseoso, sino que hay un estado que es plasma, pero hay muchos más. Hay muchos más. Nosotros los redujimos para no meternos en ese tema tan complicado. Bueno, todo, o sea, hay una discusión que es filosófica, pero también es de la física, y es si en alguna parte del universo hay lo que se llama el vacío, el nada. Aquí no hay nada. Entonces esa es una discusión que había. ¿Será que existe un espacio donde no exista nada? Y pues la respuesta a primera vista, no, todo tiene la materia ocupa espacio, y a cualquier espacio donde usted esté encuentra algo. Así no lo veamos, así esté en un estado que no puede ser gaseoso, pero en todas partes la materia está presente. Todas las cosas y los seres vivos están hechos de materia. Ya vamos a empezar a hablar, se me ha olvidado, ¿no? Hoy estamos empezando con la guía número 1 del ciclo 5. Es decir, que estamos empezando el grado 10º. ¿Sí? La última guía del ciclo 4 fue la de inglés. Hoy estamos dando inicio a nuestra actividad del ciclo 5. Por consiguiente, ya vamos a empezar estamos empezando a hablar de física. ¿Sí?
Pero la física también se vuelve en algún momento, una de las ideas que vamos a ver es que todo lo hoy estamos hablando del átomo, de física, pero más adelante vamos a hablar de los elementos químicos. Entonces vamos a empezar a hablar de química. Entonces cada cosa que existe en el universo, pues su mínima partícula, nosotros decíamos que era el átomo. Ya después descubrimos que dentro del átomo hay más cosas. Hay un núcleo, hay unos neutrones y unos protones. Pero además hemos venido encontrando que tienen más cosas además. Y eso pues cada vez nos está revolucionando todo lo que estamos pensando. Ahorita les voy a poner 2 videitos, uno sobre la física cuántica y otro sobre la computación cuántica, que es una aplicación de la física cuántica. Entonces, por ahora vamos a decir que pues la mínima expresión de la materia es el átomo. El agua, ¿cuál es la fórmula química del agua? H2O. ¿Qué significaría que tiene que? Agua, hidrógeno. H2O. Pues dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Uno fusionado, eso es agua. Por eso ustedes oyen hablar de que hoy cuando estamos buscando nuevas fuentes de energía, una de las fuentes de energía es el hidrógeno. ¿Sí? Y el hidrógeno pues lo puede obtener a través de la electrólisis, que consiste en meterle electricidad al agua y el agua produce una reacción química que libera para una parte el oxígeno y para otra parte el hidrógeno. Y ese hidrógeno es combustible. Entonces, una de las posibles fuentes más amigables con el planeta en procura de no emitir tantos gases de efecto invernadero está en el hidrógeno. Entonces, lo que existe, pues hasta hoy nosotros conocemos 118, creo que llegamos a 119 hace poquito, elementos químicos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos hoy sobre de qué están hechas las cosas. De átomos, y esos átomos pues tienen unas características y pertenecen a unos elementos químicos. Entonces el hidrógeno, el potasio, el hierro, el oro, el bromo, son cientos, hay metales, hay de tierra, hay gases nobles, ¿no? Entonces ya nosotros hoy tenemos un conocimiento bastante amplio de qué están hechas las cosas y cuáles son los elementos que las conforman. Y podemos, a través de microscopios electrónicos, pues llegar a mirar diferentes partes. Sin embargo, en el tema de qué pasa dentro del átomo, no es tan sencillo. O sea, el átomo, o sea, son los integrantes, los componentes del átomo están moviéndose, están girando, están en un. Entonces, conocer eso, pues no es como la figura que nosotros hacemos con las bolitas, que ponemos el núcleo en el centro, los neutrones y los protones al lado. No, es mucho más complejo. Y hay
otros elementos que nosotros hasta ahora estamos empezando a conocer, y esos elementos no tienen nada que ver con la física que hoy conocemos, que es la física clásica, sino que en ese mundo subatómico, es decir, dentro del átomo, más pequeño que el átomo, allá no funcionan las reglas como funcionan afuera del átomo. Aquí si yo cojo mi celular y lo suelto, se cae. Porque hay una fuerza de gravedad, allá no hay fuerza de gravedad. Incluso, pues bueno, ya vamos a ver unos videitos y esos videitos nos van a ver. Pero bueno, una de las características es que todas las materias tienen masa. ¿Masa qué significa? Que ocupan un espacio. La masa es la medida que indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Un cuerpo corresponde a una porción de materia que puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, el cual puede estar formado por materiales de igual o diferente naturaleza. La masa. La balanza electrónica nos permite medir la masa de un cuerpo. Entonces, aquí están las unidades de medida y están las diferentes formas como hemos venido aprendiendo a conocer lo que nosotros llamamos el peso, ¿sí? Que pues es una cosa es el volumen que ocupa y otra es la fuerza con la que los atrae la Tierra. La Tierra como un cuerpo muy grande que es todos los objetos pequeños les ejerce una atracción, lo que se llama la fuerza de gravedad. Hace apenas, bueno, no sé, 70, 80 años, por ejemplo, acá uno pesaba con una romana o pesaba con esta báscula, esta báscula pequeñita. ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo me pesaban las cosas? Y tocaba ponerles Hoy todo se puede hacer con básculas electrónicas y se puede llegar a medir elementos muy pequeños. Ya está actualizado. El otro tema que lo vimos desde otra perspectiva, que fue la geometría, cuando vimos las figuras geométricas, también hablamos de volumen. Pero en un laboratorio, para medir el volumen, pues hay unos instrumentos que son más fáciles que ponerse a echar números. Es que si yo quiero saber cuánto ocupa, cuál es el volumen de una esfera, por ejemplo, una bolita, pues yo la meto en un líquido y ella me va a desplazar una parte del líquido. Pero la diferencia entre la cantidad de volumen inicial y la otra es lo que contiene esa bolita. O sea, ya hemos aprendido a través de diferentes métodos para medir el volumen. Más adelante vamos a ver, aquí están las fórmulas que vimos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que las vimos en geometría. Hablamos de área primero y después hablamos de volumen. Primero hablamos de superficie y después vimos el volumen. Entonces, esos son elementos bien importantes de la materia. Y está el tema de los modelos atómicos. Aquí hay un videíto que nos habla de los primeros modelos atómicos. Podríamos decir que la era atómica comenzó con John Dalton. En ¿Escuchan? 1803, Dalton propuso la teoría atómica. Sí, profe. ¿Se escucha? Ayudó a explicar lo que había sido. Sí, profe. ¿Escuchan el video? Sí, se escucha. Bueno. En las reacciones químicas. Por ejemplo, diferentes compuestos combinados siempre formaban compuestos químicos en cantidades que eran simplemente cantidades masivas. Dalton postuló que cada elemento tenía su propio y único tipo de átomo, con un cierto peso característico.
Los átomos eran partes muy pequeñas y sólidas, que además eran indivisibles. Este fue el modelo de átomo durante casi un siglo. A partir de la primera concepción de Dalton, el modelo de átomo ha ido evolucionando con el tiempo. Cada vez que se reunían nuevas observaciones experimentales que no podían ser explicadas con el modelo atómico del momento, ese modelo debía ser revisado y perfeccionado. Por ejemplo, el descubrimiento de las partículas subatómicas determinó que el modelo de Dalton, que decía que los átomos eran indivisibles, necesitaba algo más de trabajo. En 1897, J. J. Thomson fue el primero en descubrir una partícula subatómica, el electrón, luego en sus experimentos con rayos catódicos. En ese entonces no había certeza sobre si los rayos catódicos eran ondas o partículas. Thomson estaba usando magnetos y placas con carga eléctrica para deflectar rayos catódicos, y a partir de lo cual estimar su masa. Demostró así que los rayos catódicos debían estar compuestos de partículas con cargas negativas, que eran más de 1000 veces más livianas que el átomo más pequeño, el de hidrógeno. Antes de este resultado experimental, se pensaba que la partícula más pequeña era el átomo de hidrógeno. Para plantear sus observaciones, Thomson propuso el modelo de átomo del budín de ciruelas. Este budín de ciruelas, tal vez entonces imagínate que tienes un sabroso pastel bien compacto. ¿Ustedes ya han visto un pudín de ciruela? Yo no. Pero vamos a ver qué dice. Podría ser una rosquilla de pasas o un budín con chips de chocolate si lo prefieres. La parte del pastel es el grueso del átomo y tiene carga positiva, mientras que las pintitas de chocolate o las pasas serían los electrones con sus cargas negativas. El modelo de Thomson se mantuvo por casi una década, hasta los experimentos de Ernest Rutherford. En una experimentación llevada a cabo en 1909, Rutherford y sus colegas descubrieron que un rayo de partículas alfa, que es un tipo de radiación de carga positiva, disparado hacia un objetivo compuesto por una lámina muy delgada de oro, casi todas las partículas pasaban de largo hacia un detector colocado detrás de la lámina, pero en ocasiones una partícula rebotaba violentamente hacia atrás como consecuencia de haber chocado contra algo con mucha masa. Como dijo Rutherford, fue prácticamente el hecho más increíble que me ha sucedido en mi vida. Era tan increíble como si dispararas con un proyectil de 15 pulgadas contra una servilleta de papel y te rebotara y te golpeara. Al analizarlo, me di cuenta de que esta dispersión hacia atrás debía ser el resultado de una única colisión, y al hacer los cálculos, noté que era imposible encontrarse con algo de ese orden de magnitud, salvo que se planteara un sistema en el cual la mayor parte de la masa del átomo estuviera concentrada en un núcleo diminuto. Fue entonces cuando concebí la idea de un átomo con un núcleo diminuto y de gran masa conteniendo una carga. Los resultados implicaron que un átomo estaba mayoritariamente compuesto por espacio vacío, pero con un pequeño núcleo de material con carga positiva que contenía la mayor parte de la masa de este átomo. Se trataba del núcleo. Y otra vez, el modelo de átomo debía ser actualizado para tomar en cuenta esta información. No obstante, hubo un problema con el modelo de Rutherford, que fue detectado inmediatamente. Si los electrones están fuera de este espacio vacío, alrededor del núcleo con carga positiva, ¿qué era lo que evitaba que entraran en la atracción electrostática hacia el núcleo? ¿Por qué razón el átomo no colapsaba sobre sí mismo a partir de esa atracción? En la nevera, ¿no? Te quedaron los de ayer. Quien realizó un trabajo postdoctoral en el laboratorio de Rutherford, arribó a una conclusión elegante sobre el problema del átomo colapsante. En una publicación en 1913, Bohr sugirió que los electrones con carga negativa se encuentran en órbitas concéntricas circulares alrededor de un núcleo con carga positiva, bastante parecido a la manera en que los planetas orbitan alrededor del Sol. A veces nos referimos al modelo de Bohr como el modelo planetario. De acuerdo con este modelo, los electrones se encuentran a niveles de energía fijos, orbitando a distancias fijas desde el núcleo. El trayecto más cercano al núcleo tiene un nivel de energía más bajo, así como por lo general la energía es mayor cuanto más lejanas están las órbitas del núcleo. Cuanto más alejado está un electrón de un núcleo con carga positiva, menor es la atracción que recibe este electrón. En el modelo de Bohr,
Los electrones tienen la posibilidad de saltar de un nivel de energía a otro, pero no se los encuentra entre medio de esos niveles. Sería más o menos como cuando en una escalera efectuamos un paso completo, hacia arriba o hacia abajo, pero nunca nos encontraremos parados entre medio de dos peldaños. De la misma manera, un electrón gana o pierde una determinada cantidad de energía cada vez que cambia de nivel de energía. A esto le llamamos un cuanto de energía, y de allí es que tenemos el término salto cuántico. El modelo de Bohr sirvió para explicar un montón de conductas químicas observadas, incluyendo el porqué de que cada elemento tenga un cierto número de electrones disponibles para reacciones, que son los que se hallan en las órbitas más exteriores. Estos electrones de valencia determinan las propiedades químicas de un átomo. En efecto, el modelo de Bohr es elegante, claro y atractivo, pero también ha sido suplantado por otro modelo, el modelo cuántico mecánico. Hablaremos del modelo cuántico mecánico del átomo en nuestro video. Bueno, entonces es importante que pues nos demos cuenta que ese proceso fue sumamente complejo. No habían instrumentos como medir. Hoy con la electrónica, con los desarrollos que tenemos, pues el proceso es relativamente sencillo. Pero en aquel entonces, estamos hablando de comienzos del siglo XX o finales del siglo XIX, pues no había los suficientes elementos para poder medir y poder descifrar los diferentes elementos. Después de haber visto, identificado esas partes básicas del átomo, aparece la física cuántica, que es otra película completamente diferente y que hoy está evolucionando a unas velocidades inmensas. Este es un video de la BBC de Londres que muestra de manera muy sencilla, en 4 minutos, qué es la física cuántica. Bueno, dice que en 5. Vamos a escucharlo. La ciencia más avanzada no se diferencia de la más. Y la física cuántica es un gran ejemplo de esto. Tan sorprendente es esta teoría que algunos de los físicos muy renombrados de la historia, como el mismísimo Einstein, se negaron a aceptarla. Pero a un siglo de sus inicios, la física cuántica no solo se ha ganado su lugar, sino que está en el albor de una revolución. La física cuántica es una rama de la ciencia que estudia la naturaleza a escala atómica y subatómica. En otras palabras, estudia el mundo de lo pequeño, de las moléculas, los átomos y sus componentes. Hay algunos que probablemente conozcan, como los electrones, protones y neutrones. Pero también existen otros menos famosos, como los quarks o gluones. Este mundo, que no podemos ver a simple vista, es distinto al que sí podemos observar en el día a día. De hecho, sus leyes son tan distintas a las del mundo que nos rodea que desafían el sentido común. Por ejemplo, si suelto esta pelota, todos sabemos lo que va a pasar, porque hemos visto caer cosas al suelo infinitas veces desde que somos bebés. O sea, todos tenemos incorporadas ciertas nociones básicas de la llamada física clásica. Pero esa intuición no funciona para la física cuántica. El reconocido físico español, José Ignacio Latorre, lo explica así. Te propongo una experiencia. La idea es que yo salgo a la calle y veo un coche que está pasando. Lo que ha pasado ahí, aunque no somos conscientes de ello, es que una partícula de luz, un fotón, ha ido contra la chapa del coche, ha rebotado y le ha ido. Si no existiera ese portador de la información, pues yo no sabría que hay un coche en casa. Lo que pasa en los subatómicos es que en vez de un coche hay un electrón. Cuando le llega esa partícula de luz, le produce una alteración incontrolable. Le inyecta energía, lo envía lejos. Entonces, esa es la gran idea que justifica o que fuerza un cambio de paradigma. Y es que en el proceso de medir alteramos lo que medimos. Es cuando uno mide, cuando uno observa algo, lo modifica. Difícil, volvamos para atrás. Para observar, tiene que haber algo que interactúe con lo observado y vuelva a nosotros. En este ejemplo, es un fotón, un pequeño haz de luz que viaja hasta la chapa del auto,
o la rueda o el vidrio, da igual, rebota y regresa a nuestra retina. El coche es macroscópico y los fotones no le hacen nada. En cambio, cuando el fotón lo que hace es chocar contra un electrón, sí que lo afecta, y mucho. En proporción, es como si al coche, en vez de enviarle un pequeño haz de luz, le enviaras un cohete gigante. Tras la colisión, el auto no seguirá ahí quietito e intacto en el parque. De ahí deriva la idea de que a nivel cuántico medir cambia aquello que mide, porque estas partículas son tan pequeñas y tan livianas que cualquier acción que hagas contra una de ellas las altera. En lo práctico, esto quiere decir que no podemos saber con precisión cómo opera este mundo de lo ultra pequeño, aunque son como dar a Einstein. No podemos hablar de posiciones y velocidades. Por ejemplo, en la física clásica es posible decir con precisión dónde en el mundo me encuentro yo, que soy un conjunto de millones y millones de átomos. Pero a escala atómica y subatómica, solo se puede hablar de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar en determinado momento. A un nivel más abstracto, la física cuántica empujó un cambio de paradigma que trascendió las fronteras de la ciencia y llegó hasta la filosofía. Es que esta teoría cuestiona la propia noción de realidad, de saber, de conocer. La gran paradoja es que este mundo de probabilidad e incertidumbre ha dado lugar a aplicaciones increíblemente precisas. El mejor ejemplo de ello son los relojes atómicos, que como le indica su nombre, utilizan átomos para medir el tiempo con una precisión impresionante y que son responsables del funcionamiento de los GPS. Pero también ha permitido desarrollar el láser, la resonancia magnética, la fibra óptica y más. Incluso hay científicos que creen que estamos cerca de una segunda ola cuántica, dado los enormes avances que se están logrando en la manipulación de partículas aisladas. Controlar la materia a nivel atómico nos permitirá desarrollar tecnologías revolucionarias. Es diseñar medicamentos y no ya esperar a encontrarlos por ensayo y error. Es crear inteligencias artificiales imposibles de diferenciar de los humanos. Es incluso soñar con la teletransportación. Es como si fuera magia. Bueno, eso. ¿Qué regaron, profe? Entonces, des en cuenta que el tema de la física cuántica, pues primero es muy reciente. El reciente es que tiene 20 y algo de años. No es muy ¿qué? No es muy antiguo, sino que está hasta ahora despegando en la aproximación que tenemos nosotros de esa nueva realidad. Eso es como cuando descubrimos el microscopio. Nos dimos cuenta que había un mundo que nosotros nunca nos habíamos dado cuenta. Cuando descubrimos unas nuevas leyes que rigen lo subatómico, pues eso nos va a permitir empezar a manipular la materia en otro orden de dimensión, de magnitud, muy, muy pequeño, para poder detectar esos electrones y esos haz de diferentes energías que existen al interior del átomo. Pues se han inventado unos cañones que son sumamente grandes, tienen kilómetros de longitud y disparan un neutrón para poder identificarlo durante todo ese trayecto y poder llegar a identificar su recorrido. Tanto así que, digamos, esa física de carácter cuántico llega a poner en duda de que todo objeto, toda partícula tiene que estar en un momento dado en un solo sitio.
puede ser que estén dos o más sitios en el mismo tiempo dentro de esa relación tan pequeñita y tan subatómica. Por eso ha cuestionado absolutamente todo. Entonces, esa es la física cuántica. Eso se ha llevado a la informática, a la electrónica y a la informática, a los computadores. Y quiero compartirles este pequeño video de 2 minutos, minuto 30, que es uno de los últimos inventos que han hecho los chinos, pero que también lo han hecho los gringos, y tiene que ver con la computación cuántica. Voy a soltar el video 2 minutos y volvemos a conversar. Puede que a primera vista no parezca gran cosa, pero es la computadora más potente del mundo. Tomó 20 años fabricarla. Yuyang es un prototipo creado por los mejores científicos de China. Reivindican ahora su dominio en la carrera por la supremacía cuántica frente a Estados Unidos. Yuyang ha mostrado una extraordinaria capacidad de computación cuántica. Prevemos utilizarla para investigar la química cuántica y la combinatoria de la teoría de grafos. Este prototipo llega a algo más de un año después de que Google presentara Sycamore, su computadora cuántica. Los científicos de Google han logrado un gran avance en la computación cuántica. Su máquina necesita escasos segundos para realizar tareas que a los sistemas convencionales les habría tomado miles de años. El equipo chino afirma que su tecnología es 10 billones de veces más rápida que la de Google. Es un logro extraordinario. Es un hito en el desarrollo de estas computadoras cuánticas de escala intermedia. Aún se encuentran en un estado temprano, pero los científicos esperan que con esta supercomputadora se puedan realizar rápidos avances en la codificación y el análisis farmacéutico. ¿Cómo la ven? Un computador normal, pues, si yo estoy conectado, pues uno le pone a hacer operaciones y él se calcula y las hace. Resulta que una computadora cuántica, un computador cuántico, que pues me hace acordar del computador, el primer computador que hubo con el que fueron al espacio, eso era más grande era como un edificio por dentro y tenía un montón de refrigeradores y cosas, era una cosa inmensa. Hoy, esto es más potente que ese computador con el que se hicieron todos los cálculos para llevar a la primera nave a la Luna. Así mismo pasa con esos computadores, son unos computadores sumamente inmensos, pero lo que a un computador de estos le puede durar años, él lo hace en un segundo. Entonces, nos toca empezar a mirar cómo le preguntamos cosas en esa dimensión, en esa capacidad de responder cosas. Y pues no es fácil, pero lo que se vislumbra es que cada vez se están haciendo más aportes, se conocen más aplicaciones y se hacen más descubrimientos, y se presume que en muy corto tiempo, 10 años, 15 años, 20 años, esa computación cuántica es una de las aplicaciones de la física cuántica, ¿sí? Hay muchas. Pues nos va a permitir tener certezas sobre muchos temas que hoy
simplemente tenemos aproximaciones en probabilidades. Eso puede cambiar completamente la forma de conocimiento en muchos campos que hoy no conocemos. Con esto no quiero enredarlos, no quiero confundirlos, sino quiero decirles es que estamos en medio de varias transformaciones tecnológicas que van a afectar nuestra vida de manera importante. Ya la están afectando. Ahí decían, por ejemplo, los relojes. Ustedes ya se dan cuenta que el celular ya no se volvió a descuadrar, ¿cierto? ¿Se acuerda que uno le tocaba cuando compraba el celular ponerle la hora? Y a veces se apagaba y entonces le tocaba a uno otra vez volver a ponerle la hora. Eso ya no es necesario. Los satélites, cuando van dando la vuelta, están utilizando elementos cuánticos de láser y diferentes elementos que les permiten no equivocarse. Cuando ponemos el GPS o el Google Maps, cuando vamos en el carro para buscar una dirección, etcétera, también el nivel de conexión es tan exacto que eso lo hace es la física cuántica, aplicaciones concretas de la física cuántica. Es decir, que ya nos están sirviendo para cosas muy prácticas esos conocimientos que tenemos. Ya no es posible que una persona sea docta en todas las áreas del conocimiento. Cuando hablábamos de Sócrates, hablábamos de Platón, incluso en la Edad Media hablábamos de San Agustín, ¿cierto? En ese tiempo el conocimiento era muy pequeñito, era muy poquito. Entonces usted sabía latín, sabía griego, sabía álgebra, sabía un poquito de astronomía, sabía así. Y ese era como el conocimiento general. Hoy, una persona que se dedica a estudiar la física cuántica o la física, tiene 50, 100 campos entre los que puede escoger especializarse. Y ese campito solamente se va a dedicar a una sola cosa para que pueda investigar y pueda avanzar en ese campo. Entonces, el conocimiento que tiene hoy la humanidad sobre la materia, sobre cómo funcionan las cosas, de dónde vienen, para dónde van, cómo interactuamos, cómo nos vemos afectados por fenómenos como por ejemplo el de la pandemia, ¿sí? El de la pandemia, si hubiese sido hace 100 años, pues hubiera pasado lo que pasó con la gripa española. No hubiéramos sabido qué fue lo que pasó. Simplemente lo que sabíamos era que la gente enfermaba y se moría. Porque le habíamos puesto nombre una peste. Eso lo que vino fue una peste. Y esa peste nos mató. ¿Hoy qué pasó? Hoy ya estoy estudiando ahorita. Al mes de que se detectó el virus del coronavirus, ya incluso creo que es un poco antes, creo que fueron como 20 días, ya teníamos detectado el genoma. Ya sabíamos cuál era el coronavirus, sabíamos cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, y de manera simultánea todo el mundo aplicando diferentes tipos de información y de conocimiento en laboratorios para hacer vacunas, se puso a trabajar. Y a la vuelta de 4 o 5 meses, otros 6 meses, ya teníamos 20 vacunas. ¿Por qué? Porque en diferentes partes del mundo hay diferentes tipos de experiencias en esos terrenos. Esto es para tener solamente un campo de... Pero eso mismo está pasando en muchos terrenos.
En el terreno de la electrónica, de la computación, en el tema de la 5G, que es el tema que tiene que ver con el Internet, ¿cierto? En el tema de producción de materiales, en el tema espacial, en el tema de manipulación biológica. Hoy ya sabemos cómo funcionan las células, cuáles son los elementos que las caracterizan, cómo se produce el envejecimiento. O sea, conocemos una cantidad de elementos, cómo funciona cada una de las glándulas, órganos que tiene nuestro organismo. Hemos descubierto el genoma. Podemos tranquilamente, a través de un examen que dura 15 minutos, saber cuál es el origen de los descendientes suyos, de dónde vienen, qué tantos fueron del África, qué tantos fueron de Asia, cuántos fueron de América, y poder definir y mapear esa. Entonces, el mundo se ha vuelto sumamente complejo, sumamente, o sea, hay una gran cantidad de conocimiento que nos permite interpretar y saber qué es lo que está pasando. A diferencia de otras generaciones que pues tenían una información muy limitada. El gran problema del bachillerato que tenemos es que nuestro bachillerato, más o menos en términos generales, viene siendo el mismo hace 200 años. O sea, seguimos enseñando la misma historia, seguimos enseñando la misma física, seguimos enseñando la misma química, seguimos enseñando la misma biología, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los otros niveles de conocimiento son sumamente especializados. Entonces, el conocimiento científico y técnico, pues hay que distinguir entre ciencia y técnica. La ciencia es el conocimiento puro, por decirlo de alguna manera, es el saber alguna cosa sobre algún fenómeno, mientras que la técnica y la tecnología es ese conocimiento aplicado a la solución de algún problema. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que el señor Elon Musk dice, vamos a resolver el problema de los combustibles fósiles. Entonces crea una empresa que se llama Tesla para crear carros eléctricos. Y tiene que resolver una cantidad de problemas, pero para resolver esa cantidad de problemas, pues en ese proceso está desarrollando conocimiento. O sea, cada vez que resuelve un problema es, a mí esto sí me sirve o esto no me sirve para resolver el tema. Entonces cada vez va haciendo más, va corriendo la frontera de un área del conocimiento específico. Vamos a ir a Marte. Necesitamos resolver problemas de orden nutricional que comemos, desde el tema de la respiración, desde el tema de cómo nos cortamos el cabello, o sea, hay una cantidad de problemas por resolver, ¿cierto? Y eso obliga a decir, bueno, ¿y qué podemos hacer con esto? No, mire, lo más desarrollado es esto. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Esa es la capacidad que tiene el ser humano. Esa es quizás esa es la característica más distintiva que nos diferencia de cualquier otro ser. Si lo queremos ver en términos religiosos, Dios nos inventó, nos creó, y nosotros, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros inventamos y creamos, porque somos la expresión de la creación de Dios, de la invención, ¿sí?
Y por eso es importante que nosotros abramos nuestra forma de entender el mundo y que valoremos de manera importante la ciencia y la tecnología, ¿sí? Porque somos muy dados, o sea, la diferencia entre una sociedad que avanza y una sociedad que se queda rezagada es que una aplica, valora y transforma el conocimiento y la otra pues se queda en lo cómodo, en lo que le ha funcionado siempre y con las explicaciones que siempre ha tenido. ¿Me explico? Hoy el presidente Gustavo Petro ayer en su discurso dijo: vamos a volver a sembrar maíz. Vamos a volver a sembrar maíz. Ese mismo discurso yo lo escuché en México cuando el presidente AMLO hizo su primer discurso de su primer año. Yo estaba en México ese día y lanzó un libro y yo lo compré. Y decía exactamente lo mismo. Pero el problema no es que digamos, vamos a sembrar maíz. El problema es que si yo siembro maíz en Colombia y una hectárea de maíz me da 3 toneladas de maíz y en otra parte del mundo siembran una hectárea de maíz y le da 30 toneladas, pues mi maíz no es competitivo. Mi maíz se vuelve muy costoso, ¿sí? Entonces se necesita meterle conocimiento, eso se llama biotecnología. Eso pasa y eso sucede con el campesino tradicional nuestro. Él sabe arar, sabe esto, pero si él no se entera, no se forma para utilizar los paquetes tecnológicos que hoy garantizan que va a tener una eficiencia y una productividad alta, pues seguramente pues el otro que sí lo hizo sale con 10 toneladas, yo salgo con una, pues a mí me pagan una y al otro le pagan 10, pues ¿quién gana? ¿Quién es competitivo? Pues el que vendió las 10, así haya sido en la misma hectárea, de pronto hasta con el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, para que nos demos cuenta que en todas las actividades, incluso esa que es una actividad primaria, que es la agricultura, se requiere de paquetes tecnológicos. Hoy existen semillas mejoradas, existen mecanismos para que para el manejo de plagas, toda una serie de elementos. El tema de la papa, por ejemplo, es una cosa pues aterradora. Para producir papa le echan 7 tipos de veneno durante el proceso. Pero son unas semillas súper mejoradas y el nivel de rentabilidad de la papa es importante en Colombia. Nuestra papa es mucho más rentable que la ecuatoriana y que la peruana. Nosotros exportamos papa. ¿Por qué? Porque nuestros campesinos paperos han aprendido a utilizar que la R15, que la no sé qué, que ellos han aprendido eso. Entonces, hoy a toda actividad hay que introducirle conocimiento científico y tecnológico para poderlo hacer de la mejor manera. La física nos permite entender esa realidad, la realidad de qué están hechas las cosas, cómo funcionan, cómo son los fenómenos naturales, cuál ha sido la evolución nuestra, la evolución de la Tierra, la evolución de los diferentes campos de la vida. El día de hoy. Te bendiga. No quiero cansarlas ni cansarlos. Quería hacer esa reflexión, contarles que la física ordinaria, la física clásica, pues hoy está sufriendo grandes transformaciones y que esas transformaciones muy seguramente nos van a transformar a todos en muchos campos. Y no se trata que nos volvamos expertos en física cuántica, ni que nos volvamos, sino que estemos atentos a los diferentes cambios
y pues miremos cómo nos van a afectar a nosotros. Pues de pronto nosotros de alguna manera decimos, bueno, nosotros ya hemos vivido mucho, pero sobre todo a los muchachos, a nuestros nietos, a nuestros hijos, porque nunca antes esto se había movido tan rápido y con tantas transformaciones al tiempo. Eso quería comentarles. No sé qué quieran comentar ustedes. Yo los escucho y las escucho. Bueno, profe, pues esto nos da una enseñanza que tenemos que cada día tenemos que estarnos habituando a cosas más interesantes que las pasadas. Sí, señor, esa es la idea. ¿Quién más quiere hacernos algún aporte? Bueno, había un punto de la actividad, profe Miguel, sobre las famosas plantas nucleares. La energía nuclear. La famosa energía nuclear, profe, perdón, sí. Sí, señora. Y yo investigué más o menos sobre la energía nuclear, y había un punto donde se decía que si en el sector yo estaría de acuerdo en que se instalara una esta energía nuclear, y pues sería como catastrófico, ¿no, profe? Por la No, yo me metí. profe. Pensé que iba a hablar más largo. En Europa, ustedes se acuerdan de Chernobyl, ¿no? Sí, claro, profe. Chernobyl. Sí. Ha habido como, en Tokio también hubo una, y han habido como unas 2 o 3 accidentes nucleares, y se ha producido radiación que ha afectado de manera Catastrófica. varias partes del planeta. Entonces esa era una apuesta por cambiar la energía del carbono, el petróleo, el gas, el carbón, por energía nuclear, que es el átomo que estábamos estudiando, de uranio enriquecido, que lo estrellan los neutrones, y produce una liberación de energía tan grande, ¿sí?, que pues esa energía se puede canalizar, se puede dirigir y se puede almacenar, y se puede controlar esa reacción para que no sea una explosión, sino para que se haga de manera controlada. Y un reactor nuclear pues puede producir energía por años, décadas, para una ciudad y hasta para un país. Pero mire el costo. Y fuera de eso, ¿se acuerdan cuando vimos en el diplomado de los derechos colectivos y del medio ambiente, que decíamos que en Colombia estaba prohibida la producción, el porte, el uso de armas químicas, biológicas y que hubiesen desechos tóxicos o nucleares? Resulta que después de haber hecho ese proceso de liberación de energía con átomos de uranio, se genera un material, quedan unos residuos que son radioactivos, que son nocivos para la salud y para la vida, para cualquier clase de vida. Y si eso se mezcla con el agua, la daña, la contamina, si la mezcla con la tierra, pues esa tierra no va a poder ser productiva y va a tener efectos nocivos. Entonces, esos desechos nucleares también se convirtieron en un problema. El señor Bill Gates, antes de la pandemia, estaba haciendo un modelo de reactor nuclear mini
muy pequeño, no esos reactores grandes, que decía que era a prueba de accidentes y de ese tema. En Europa, durante la década de los 90, los pacifistas, porque también estaba de por medio el tema de los cohetes nucleares, hacían aplicativos para los teléfonos y hacían propaganda de a cuántos kilómetros usted tenía un misil nuclear y un reactor nuclear. Y la gente salía a protestar y pedía que le quitaran eso de su territorio. Entonces, por eso la pregunta que les hice de si estaría de acuerdo que cerca a su domicilio se construyera una planta nuclear para producir energía. Explique su respuesta en un audio corto y compártalo con los demás compañeras y compañeros al WhatsApp. Investigue en YouTube qué es la física cuántica. Yo ya les expliqué, ya les hice parte de la tarea. Con bolas de icopor elabore una réplica del átomo y sus partes o dibújelo en una cartulina. Tómese una fotografía con el modelo gráfico del átomo y compártalo con sus compañeros en el WhatsApp. Este modelo atómico pues nos sirve, todavía sirve. El hecho de que tengamos más información no significa que lo que tengamos hoy no es. Lo que pasa es que eso va a variar porque ya en el tema subatómico cambian las reglas del juego. Ya eso no es del resorte, sino de las grandes corporaciones que hacen grandes inversiones. Hay un cañón que atraviesa 3 países y es un tubo a través del cual disparan partículas atómicas, y ese tubo da la vuelta, y esa es la única manera que se ha podido identificar ciertos elementos, entre ellos uno que llaman que es la partícula de Dios, ¿sí? Que es supuestamente un elemento que generó el origen de la materia. Tiene que ver con esa primera explosión, y bueno, ahí tienen una serie de elementos. Ese es un cañón para hacer experimentos, para poder los científicos tener certezas y poder medir las cosas, pero si se dieron cuenta es que no es posible llegar a ese nivel de certeza, por lo menos con las reglas de la física que nosotros conocemos, y que esas reglas sí operan en lo macro, en lo que no es atómico, ¿sí? La velocidad, la electricidad, el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza, la aceleración, ¿cómo llaman? La acústica, la acústica, o sea, hay varias disciplinas de la física con las que nosotros podemos, la óptica, los fenómenos ópticos. Por ejemplo, hoy con los telescopios espaciales y con los telescopios que hay aquí, a través de bombardear con luz y mirar el espectro que producen determinados minerales, usted hoy puede saber de qué está hecho un planeta, cuáles son los elementos, o un asteroide, o un meteorito, o algún objeto. Eso es posible hacerlo a través de elementos de la física que pues en lo macro funcionan. Eso sigue funcionando. Y a nosotros nos ha servido, por eso tenemos aviones, la aeronáutica, tenemos submarinos, tenemos satélites, tenemos una gran cantidad de elementos que, por ejemplo, creo que hoy empezó a regir un convenio con una de las empresas de Elon Musk en Colombia para poder
ofrecer internet satelital. Internet satelital es una empresa, yo no sé cuántos satélites, pero son por lo menos, creo que son algo así como 1000 satélites que están alrededor de la Tierra. Y esa empresa de Elon Musk hoy empieza a tener permiso para ofrecer internet satelital, y pues se supone que va a poder llegar a zonas donde no se llega sino pues es a través del satélite. Vamos a ver qué tan costoso y cómo puede ser ese tema, pero son transformaciones que hoy se están dando. De pronto meten otros 70.000 millones ahí, profe. ¿Cómo? De pronto meten ahí otros 70.000 millones, profe. Pues uno no sabe, esperemos que no, Y se embolate. ¿Qué? Ahí el jalón de orejas que le pegó Petro a los ministros cuando los posesionó, ¿no? Sí, claro, profe, es que eso, imagínese. Vamos a tolerar más esa vaina, ¿no? Sí. Pues con que se redujera a sus justas proporciones, uno diría que esto puede avanzar, pero con los niveles de corrupción que veníamos, yo creo que era imposible que cualquier sociedad pueda avanzar. Bueno. Y que muy seguramente ya se perdieron, profe, porque lo último que dijo el ministro de este fue que hasta ahora se ha alcanzado a recuperar 9.000 millones. Imagínese, profe, 9.000 millones. O sea, ¿cuándo van a recuperar esos 70.000 millones, profe? No es fácil, No. Pero si se aplican a ese tema, hoy todo eso deja rastro. Hoy se puede reconstruir todo y uno sabe de dónde salió la plata, para dónde fue, cómo fue, pues, todo eso se puede establecer. Es pura falta de voluntad política y ojalá pues hoy exista, ojalá. Porque el otro tema es que pues finalmente le están haciendo como el abrazo del oso, ¿no? Al nuevo gobierno. Todos se volvieron, toda la vida han sido gobiernistas, entonces hasta el Partido Conservador está ahí. Así liberal. O sea, ahí hay unos temas que no sabemos qué va a pasar con eso. Pero bueno, yo creo que es un cambio, ojalá sea para bien, ¿no? Ojalá los cambios en lo social puedan también ayudar a mejorar la economía, porque es que esto tiene que mantenerse en equilibrio. Yo en eso creo mucho en los chinos y en los orientales. Los orientales no juegan tanto a ser el mejor, sino a ser el más equilibrado. ¿Sí? No ser el mejor en algo. Yo soy muy bueno en esto y me vuelvo experto en esto y me dedico a eso, pero soy un mal papá, soy un mal vecino. Ellos dicen, no, eso hay que ser bueno en todo. O sea, tratar de tener un equilibrio en todas las facetas de la vida y en todas las dimensiones, y lo mismo pues pasa con muchas cosas. Entonces ojalá pues todo esto nos lleve para cosas buenas, ¿no? Ojalá. Hay muchas expectativas, hay mucha ilusión en mucha gente que piensa que esta transformación que viene va a mejorar sus condiciones de vida. Y si uno va a los territorios, pues yo les cuento, porque nosotros abrimos una sede en Quibdó, y allá el Estado es absolutamente fallido. O sea, allá los alcaldes, usted va y está el alcalde que reemplazó al que reemplazó, porque todos los otros están presos. Y este está haciendo fila para irse preso. Está esperando que llegue plata para robarse y sale preso otra vez. Entonces, allá el alcalde, el gobernador, eso no existe. O sea, nadie cree en eso. El alcalde, la gente le da risa. Que todavía salud, no. El hospital a duras penas la gente acude, los colegios, pues es una presencia estatal importante, algunas universidades, pero porque tienen autonomía, ¿cierto? La autonomía universitaria.
En los colegios, pues se supone que los niños tienen derecho a una merienda o a un desayuno, a un almuerzo. Por ahí les dan un platanito picadito para que... Eso es una cosa bien complicada. Con ese modelo no es posible que progrese en ningún país, ninguno. Y pues si no conocemos nuestros derechos, si no conocemos las funciones de los funcionarios, si no le hacemos control, si no hacemos... Hay otro diplomado que va a ser más adelante que es sobre ciudadanía activa. Pero ahí vamos a dar elementos para que la gente actúe, los que quieran actuar, los que quieran participar en el control de los recursos, en hacer veedurías, en hacer propuestas. Bueno, ahí hay una serie de elementos. Necesitamos mejorar nuestro conocimiento en todos los campos, no solamente en la ciencia, sino también en lo político, en lo social, en lo pedagógico, en lo comunitario, en lo familiar, en la salud. Necesitamos tener mejor nutrición, ejercicio. Hay una serie de elementos que nosotros sabemos ya hoy que cumplen una función, pero entran por aquí y salen por aquí. ¿Sí? Y eso pues tiene que ver con la calidad de mi vida, y de la de mi familia, y la de mi vecino, ¿verdad? Y ahí está la información, ahí está el conocimiento, pero necesitamos valorarlo y aplicarlo para mejorar nuestra calidad de vida y nuestras condiciones. Esa es como la apuesta. Un indicador de desarrollo que he venido revisando mucha información, dice, decía un experto hace pocos días en la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy uno se puede dar el lujo de escuchar la conferencia de verano que llevan a la Facultad de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. La hicieron como el 22 de julio, y el 24 de julio ya estaba en internet y uno la podía ver. Antes tocaba ir hasta allá, que lo invitaran, que usted fuera estudiante de la universidad, que supiera que iba a haber la conferencia. Hoy no, ahí está disponible desde al día siguiente de que fue la conferencia, y queda ahí disponible todo el tiempo. Usted no, sino cuando quiera verla la puede ver, si le llama la atención, si le interesa el tema. Entonces mire que esto está cambiando, y el acceso al conocimiento pues está ahí, no, pues hay que ser selectivo, hay que también tener un criterio porque también hay mucho charlatán, ¿no? Que trata de echar cuentos y no, pero hay que ver si es una universidad, quién es la persona, si es seria, no es seria, cuál es su intencionalidad. Bueno, en alguna oportunidad miraremos un poco también ese tema, y es el tema de la valoración crítica para poder, porque uno tampoco puede comer entero, ¿no? Eso es lo que pasa en el WhatsApp y lo que pasa con las fake news. Que alguien dice, veía en estos días una comedia de uno de esos stand-up comic que también están ahí en internet, y decía que hubo un día en la historia de Colombia en que todos los conjuntos estaban metiendo los ladrones y iban a dañar el conjunto, y que en todos los conjuntos la gente salió armada con palos a defender su conjunto. ¿Se acuerdan? Sí, profe, claro que sí. Y fue en todo el país. Y pues, oiga, pero nadie preguntó, oiga, ¿eso dónde es? Todo el mundo salió que los iban a robar, que les iban a esto, que les iban a dañar. Entonces, eso muestra que, pues, ahí hay un problema. Con el manejo de la información. ¿Sí? Entonces, pues hay que ser críticos. Ser críticos es no llevar la contraria, sino por el contrario, es tener criterios para valorar ciertas cosas y desechar ciertas otras. Pero saber qué es lo importante, qué es lo serio, qué es. En el mundo académico, pues usted tiene que mirar
pues la hoja de vida de la persona. ¿Dónde publica? ¿Dónde publica? Ah, es una revista científica. Ah, bueno, mira. Ah, no, sí, entonces sí está, porque lo está poniendo a consideración de la comunidad científica. Pero si a mí me sale por YouTube, incluso por YouTube o por el WhatsApp, que el profesor, que el médico no sé qué se inventó y encontró la cura para el COVID, y que entonces tiene que no sé qué tal cosa, pero y oiga, ¿y por qué no la comparte con la humanidad? ¿Por qué no la lleva a la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué no resuelve eso? No. Son charlatanes, son personas que no tienen la información, no tienen el conocimiento, no han hecho los estudios, no tienen, sino simplemente pues tienen la fórmula mágica. Y nosotros somos muy dados a eso. Incluso pues el principal problema que tenemos es que nos tumban cada rato porque pues, nos proponen negocios tan buenos que no son viables, son pirámides normalmente. Pues a la gente le gusta que le digan, oiga, si me da 2 millones de pesos hoy, yo le devuelvo dentro de 4 meses 10. ¿De verdad? Sí, y aquí eso, nada, mi vecino lo está, bueno, tómenlo. Sí. ¿Se acuerdan de DMG? Una pirámide. Es una pirámide. Eso funciona hasta cierto punto, pero ahí en adelante no funciona. Y todo el mundo se quiebra. Y a todos los engañan. Y hubo gente que no solamente metió lo que tenía, sino que fue y hipotecó la casa. Esto es muy buen negocio. Yo ya no voy a meter 5 millones, voy a meter 50. No, y lo peor fue que sacaron préstamos en bancos, profe. Sacaron préstamos en bancos. Pero es la línea del menor esfuerzo y es hacerle, es el atajo, ¿no? O sea, pues normalmente uno dice, no, la gente gana plata trabajando, creando cosas, vendiendo, etcétera. Pero si encontramos una beta, nos dicen, mira, es que aquí ya esto, y eso es fácil y no toca sino ponerlo, pues no, eso como el cuento del dulce de mora. En una casa, en una finca, en diciembre hacían diferentes dulces y cosas, y por allá en un dulce de mora encontraron que se había pasado un ratón por encima y pues, ¿y ahora qué hacemos con esa vaina? ¿Cómo nos vamos a comer ese dulce de mora si le pasó por encima un ratón? Entonces llamaron al bobo del pueblo y le dijeron, oiga, venga, ¿quiere dulce? Mire, cómase todo ese dulce. Y el bobo dijo, veo tan bueno no dan tanto. Veo tan bueno no dan tanto. Así es, profe. Entonces, esa es también la sabiduría popular que tenemos que combinarla, pero que tenemos que meterle conocimiento y valorar eso. O sea, yo valoro mucho el esfuerzo que todas y cada uno de ustedes están haciendo porque están buscando el conocimiento para abrir oportunidades, porque hoy el trabajo cada vez es menos físico. El trabajo físico cada vez tiene menor valor. El trabajo intelectual, el trabajo que hacemos con la mente, que nos implica aprender a utilizar instrumentos, tecnologías, programas, software, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Hasta manejar robots, porque es que ya drones, bueno, hay un montón de cosas que son nuevos oficios, nuevos empleos. Si ustedes miran, hay estudios que dicen que en 25 años van a desaparecer por lo menos el 60% de los empleos. Hay otros que dicen que el 80% de los empleos actuales. Pero es que van a aparecer otros. Entonces, y esos otros están ligados a factores tecnológicos. Y necesitamos abrirnos nosotros mentalmente para que eso suceda. Antes yo decía, no, pues yo, por ejemplo, 30 años es probable que los carros
en un porcentaje muy alto sean autónomos. Sí, no hay necesidad de tener conductor. ¿Cuántos conductores van a quedar? Usted coge un camión o incluso hasta otros tipos de transporte que ni nos imaginamos. Todavía no nos imaginamos. Y nos van a sacar, o sea, hay muchos cambios, muchas transformaciones que lo que nos ponen, nos piden es que seamos capaces de resolver problemas, que eso no lo pueden hacer las máquinas, salvo que sea el mismo problema siempre y se repita siempre, entonces ellos lo programan y lo pueden hacer. Pero si hay 5 o 10 opciones o 20 opciones, ya, y depende, hay que tener sentido común, la máquina no lo hace. Entonces, pero tiene que entrenarse la persona, tiene que estar abierta para esas nuevas posibilidades. Mire lo que pasó, por ejemplo, con la pandemia. Ya la gente en Estados Unidos, en Canadá sobre todo, en Londres estaban... los empleadores no fueron muy generosos con sus trabajadores durante la pandemia y los trabajadores pues se fueron para la casa y empezaron a buscar trabajo por internet y empezaron a buscar formas de ganarse la plata sin salir de la casa. Y cuando los llamaron a trabajar dijeron, no nos interesa. Ya encontramos otras formas de trabajar donde sí nos valoran y nos pagan mejor porque hemos aprendido a hacer esto, hemos aprendido esto, hemos aprendido aquello. ¿Sí? Entonces, es la capacidad del ser humano de adaptarse a cualquier circunstancia, por adversa que sea, y a utilizar la información y el conocimiento que está disponible. Sin embargo, pues es una lucha porque nosotros también somos conservadores. Nosotros hacemos algo y nos funciona y no nos queremos salir de ahí y queremos quedarnos ahí en la zona de confort. Sí, no, yo ya sé hacer esto porque ya estoy aquí, yo me quedo. Lo que pasa es que eso ya dentro de 2, 3, 4 años ya de pronto no se hace de la misma manera. Y entonces nos reemplazan o nos toca pegar el brinco, pegarnos el susto. También es mejor estar atentos a qué está pasando, cuáles son las tendencias. Hacia dónde van las cosas. Bueno, muchas gracias, muy amables, les deseo una feliz noche. Si no tienen algún comentario, me cuentan. ¿Alguien quiere comentarnos algo? ¿Están dormidos? No, profesor. Estamos escuchando. Cansado de hablar. Nada, hombre, estamos Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos dentro de 8 días, les voy a enviar la guía siguiente, que además es apasionante, es la historia del siglo XX. Listo, profe. La historia del siglo XX y pues es muy bonita esa guía. Bueno, les deseo una feliz noche, muchas gracias por su atención. Igualmente, profe Miguel, muchas gracias. Muy amable, profe. Bueno, Feliz noche, profesor. Nos vemos Que dentro los bendiga a todos. Nos vemos el próximo jueves. Viernes. No el viernes, sino el jueves. Vamos a dejarlo para los jueves. Que los viernes hemos Listo, tenido- profe. Perfecto. Profe, ¿a qué hora es el jueves? Porque el A jueves. las 8. Sí. No, a las A las 9. 8 es como la mejor hora que hemos encontrado hasta ahora. ¿Quién sabe? Bueno, feliz noche. Nos vemos el Listo, jueves. profe, muchas gracias. Que esté muy bien, profesor. Bueno, todo grupo. Feliz noche. Chao. Bendiciones para saludos. Saludos para todas y todos. Gracias, profe, que duerma.